Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy es martes, aquí en Más que Ver, nuestro gran programa. Martes de mascotas, yo soy Miguel Uribe, orgullosamente médico veterinario. Ya lo sabemos, ya ustedes lo han visto en nuestras redes sociales, tenemos un grandísimo invitado, muy profesional, es el doctor Sergio Arias. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle aquí en Bogotá. Tiene un internado en cirugía de pequeños animales de la Universidad de Buenos Aires y tiene un PhD y un doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Doctor Sergio, muy buenos días y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en la terraza de nuestro canal Antiestrés, trayendo toda esa sabiduría para nuestros televidentes, nuestros colegas que también nos ven a través de nuestro Facebook, a través de internet y obviamente pues por la señal de televisión en Colombia y el mundo. Doctor Sergio, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes. La primera que nos hicieron ayer en nuestras redes cuando hicimos la publicación que usted venía es ¿qué enfermedades ortopédicas, degenerativas, en columna se presentan más en perros y gatos en nuestro medio? Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo más frecuente en Colombia básicamente es el trauma. Realmente, si uno hace un comparativo entre Estados Unidos y Latinoamérica, yo diría, lo más frecuente es el trauma, o sea, las fracturas y esto. De segundo lugar vienen las enfermedades degenerativas, digamos la ruptura del ligamento cruzado como tal, y digamos la displasia de cadera también es un poco prevalente todavía en el medio. Entonces esas serían, digamos, en grupos serían las enfermedades más frecuentes. Y de pronto si uno agarra a los gatos también tiene otro tipo de enfermedades pues, en ellos. Ya hablaremos de los gatos, ya hablaremos, también tenemos aquí preguntas de los gaticos que bueno, me han preguntado ustedes mucho, me han escrito, que no hemos vuelto a hablar de gatos. En 8 días hablamos un poquito más a profundidad. Bueno, ¿qué métodos de diagnóstico tenemos en Colombia para el diagnóstico de estas fracturas y afecciones articulares o degenerativas? Bueno, en Colombia actualmente existe la radiografía, existe la tomografía axial computarizada y existe un medio que es la resonancia magnética como tal, que es, digamos, actualmente para enfermedades musculares y enfermedades, digamos, de columna, es la parte que más se utiliza acá. Ya tenemos en Colombia, en veterinaria, en Bogotá y en Medellín, sí, hay resonadores y un tomógrafo también en la ciudad de Bogotá. Los médicos veterinarios y la gente debe saber que existen esos métodos de diagnóstico para que los podamos usar y los sepamos usar por el bien de nuestras mascotas. Bueno, nos preguntan aquí desde Popayán, que cuál es en fracturas, cuál es el método de manejo más adecuado para las fracturas que son muy frecuentes, y usted lo ha dicho. El método adecuado casi siempre es la osteosíntesis. Actualmente en Colombia se va a llevar a cabo un curso que se llama Reparo de las fracturas de principios básicos de la Fundación o de la Asociación Mundial de Ortopedia, que va a ocurrir aquí en Bogotá, Colombia, el día 18 de mayo. Entonces es importante, allí se va a enseñar todo cómo se reparan las fracturas desde lo básico hasta algunas más complejas. Entonces, en este tipo, básicamente la forma de reparar es mediante placas, fijación interna, fijación externa, que son, digamos, unos tutores que uno pone externamente al hueso, y otros que son, digamos, medios de fijación interna, en el cual se utilizan tornillos, placas, cerclajes, clavos intramedulares. Hay varias formas. Esto lo estaremos revisando en este curso en mayo, doctor, para poderle hacer un poco de difusión. Creo que ya los cupos se vendieron, pero probablemente nosotros quedamos como sede en Latinoamérica, básicamente, iniciando para pequeños animales. Qué orgullo de la ciudad, qué orgullo por usted. Muchas gracias por poner el nombre, el nombre de Colombia. Habrá uno también en equinos, esa misma época, ¿cierto? Para los que les gustan los equinos, los caballos. Pero... Bueno, nos hace una pregunta un televidente, que su perrito está fracturado, que si es recomendable el uso del yeso en las mascotas. Es una pregunta muy frecuente, además, que nos hacen en la consulta diaria. ¿Por qué yeso no o por qué yeso sí? Bueno, entonces el yeso se debe poner en ciertas condiciones, básicamente. El yeso de los perros no es, digamos, un yeso como normalmente le ponen a un humano, ¿no? Que es el yeso y esa cuestión, ¿no? Que lo firman. Exactamente. Generalmente se extrae, o sea, se hace un yeso extraíble, se hace con un material que es un material de nylon, básicamente, es un yeso sintético.
y finalmente se pone solo en articulaciones o digamos debajo de ciertas articulaciones, o sea, abajo del codo, abajo de la rodilla, o sea, nunca un fémur, nunca algo completo. Sí, exactamente, nunca digamos de las articulaciones hacia arriba, o sea, de la parte del codo hacia arriba, ni de la rodilla hacia arriba, siempre hacia abajo. Y tienen que ser, digamos, fracturas que están un poco estables, que no están tan inestables y las cuales tienen cierta condición de estabilidad para que uno ponga el yeso. Pero sí. Perdón, doctor, pero no es el mismo yeso, hay que aclararlo, porque se pone en ciertas condiciones, no en todas las fracturas. Sí, y tiene un proceso para ponerlo, básicamente. Se utiliza, pues, algunas casas comerciales y generalmente uno molda el yeso a la forma del perro y uno tiene que ponerlo como ortopedista extraíble, ¿cierto? Porque pues en los animales no se puede dejar nada permanente. Claro, otra pregunta que nos hacen es justamente el manejo posquirúrgico, nos preguntan, que es muy difícil, ¿cierto? Al ser humano pues se le dice, si está recién operado del fémur, pues quédese quieto, camine con cuidado, pues los perros es muy difícil de manejar esa situación de quietud, sobre todo, y pueden dañar la cirugía, que usted se demoró un tiempo haciéndola con todo el profesionalismo. ¿Cómo es el manejo posoperatorio en los perritos y gaticos? Bueno, obviamente el confinamiento es la vía clásica por la cual nosotros, digamos, guardamos el reposo. Pero en eso se diferencia un poco la ortopedia humana de la ortopedia veterinaria, y más con animales. Básicamente, ¿qué es? Con animales, o sea, caninos, pequeños animales. En ellos uno tiene que operar dejando todo que se resista más que en un humano, porque en un humano uno puede decirle, sabes que quédate quieto en una cama un mes y se va a quedar quieto un mes, ¿verdad? No, y uno le puede decir al paciente lo mismo, a nosotros le podemos decir, pues no nos hacen caso. No hacen caso. No hacen caso. Y bueno, y hay gente también que, digamos, uno opera y ¿qué pasa? Ve el perro que está apoyando y ya lo pone a correr. Entonces, pues bueno, hay ciertas cosas que son un poco de sentido común que hay que hacer recalcar. Básicamente lo que hacemos para eso en el posoperatorio son vendajes como tal, restricción, y cuando tengan que salir a caminar, ojo, porque salir a caminar es bueno para la fractura. Sí. Cuando uno hace una fractura, cuando empiezan a caminar prematuramente, es muy bueno para la cicatrización de la fractura. Entonces, pero uno no debe permitir que el perro haga, por decirlo así, ejercicio contacto, que salga corriendo. Con otros perros, no, solamente siempre que salga con collar, ¿sí me entiendes? Cuidar mucho la herida, que no le penetre. Si tiene un vendaje, que ese vendaje no se humedezca, sobre todo con orines a veces, porque se humedece y ahí se infecta eso. Y bueno, guardar reposo. Generalmente los reposos usualmente se hacen entre 6 a 8 semanas, casi dos meses, y depende mucho de la edad y las condiciones del paciente, ¿no? Es decir, que no es lo mismo en un cachorro que en un perro viejo. Y esta es una pregunta típica, estimado doctor, es, mi perrito, usted lo operó hoy, y es la pregunta típica y de verdad la hago, ¿cuándo vuelve a caminar? Bueno, depende mucho de la condición fracturaria, ¿no? Sí. Si es una fractura que ella es dura, en la cual al ortopedista le ha tocado pasar horas restableciéndola, y bueno, de pronto ha sido un poco agresivo, realmente el perro, entre más invasivo uno es, o sea, entre más grande la cirugía, entre más entra uno, de pronto demora más en apoyar. Y demora más, o sea, necesita más fisioterapia también. De eso vamos a hablar, pero bueno, yo quiero que recalquemos ahí que no solamente es el trabajo que ustedes hacen, los ortopedistas, y que hacen un trabajo profesional, pues creo que de eso se trata, sino los cuidados en casa, ¿cierto? Los cuidados posquirúrgicos son muy importantes, y es cierto, la gente, que hay cirugías que a los 2 días se está apoyando y ya lo sueltan, entonces ahí radican muchos los errores, Sí, ¿cierto? Exactamente. Uno, o sea, realmente uno descansa cuando hace una cirugía y el perro está apoyando, porque uno se pone feliz, porque dice, no, bueno, o sea, está yendo bien, o sea, va a cicatrizar en menor término, o sea que realmente uno debe dejar un perro cuando lo opera, de que baje la mesa y ya algo intente apoyar, pero cuando empiecen a apoyar hay que tener mesura en la apoyada y en la actividad física que tengan. Bueno, y la fisioterapia, que usted ya se me adelantó, ¿en qué momento? Bueno, aquí tuvimos a la doctora fisioterapeuta aquí de Bogotá, la doctora, se me olvidó como siempre, Angélica. Sí, Angélica. Bueno, Angélica nos acompañó en un programa, pero bueno, el proceso de fisioterapia, ¿en qué momento en una fractura es recomendable que empiece? Casi que inmediatamente. ¿Ah, sí? Sí, inmediatamente. Bueno, usualmente ellos dicen que a los 3 días hay que empezar fisioterapia, ¿sí? Primero
desinflamando y manejando el dolor. Sí. ¿Sí? La terapia física empieza casi que inmediatamente sale el perro del quirófano cuando uno le pone hielo, y esa es la primera parte. Hielo y medios físicos de frío, calor y demás para desinflamar eso. Pero generalmente empiezan a las 48 horas y depende de la fractura. Por ejemplo, fracturas de codo generalmente tienen que son muy frecuentes, ¿no? Tienen que tener, digamos, fisioterapia inmediata. ¿Por qué? Porque el codo tiende a anquilosar, o sea, el perro tiende a perder movilidad. Sí. Y eso hasta en humanos ocurre, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, cuando sí. tienen fracturas de codo, así casi le duela hasta el último pelo, el ortopedista está allá, tiene que mover el codo. Sí. Así. La gente le preocupa mucho justamente lo del dolor. ¿Cómo lo maneja usted, doctor, en su práctica en cirugía y posquirúrgico? Pues porque sabemos que ellos no se pueden quejar y el umbral del dolor es más alto, pero sí nos preguntan mucho que cómo es un manejo adecuado de manejo del dolor. Bueno, el dolor se maneja algo que se llama preemptivo por ahí. Sí. Se maneja durante la cirugía y se maneja después de la cirugía. Entonces, antes de la cirugía, generalmente utilizamos fármacos que, algunos de ellos son anticonvulsivantes, sí, como la gabapentina, no sé si decir ese nombre. Sí, está O sea, bien. a veces yo la utilizo 3 o 4 días antes de operar el paciente, si da tiempo. El día de cirugía pues se hace, digamos, en la preparación del paciente ya se le va pasando algunos opioides, o sea, morfina y eso, o hidromorfona o fentanil, dependiendo. Y durante la cirugía se hacen infusiones transquirúrgicas que componen varias cosas, la ketamina, la lidocaína y el fentanil, que es transoperatorio. Una vez se levanta el paciente, las primeras 24 horas son cruciales. Yo usualmente hospitalizo interno el animal durante las primeras 24 horas para que le hagan el manejo de analgesia. Sí, porque ahí es la bomba, ¿no? Es cuando el animal más siente dolor, es cuando recién le han hecho la cirugía y el paciente tiene que despertarse, ahí es cuando va a tener un dolor terrible. Ya hacia el tercer día empieza a bajar la curva de dolor, pero entre nosotros hagamos menos alta esa curva, podemos bajar el dolor y el paciente va a sentirse confortable, más manejable. Ya en el postoperatorio también manejo la ansiedad, porque es que el dolor no solamente promueve, o sea, no es el dolor físico que uno siente que hay que me duele, sino en nosotros también el dolor causa una ansiedad y un estar, digamos, psiquiátrico alterado. Entonces, utilizo ansiolíticos, ¿cierto? Como la trazodona, para manejo en casa. Con eso los propietarios me han dicho que con el uso de la trazodona el perro se vuelve más manejable, él ve que tiene menos dolor, en fin. Pero porque eso maneja un poco la ansiedad del paciente en casa. ¡Qué maravilla! Bueno, es por vía oral. Estamos aprendiendo cosas muy interesantes, muy importantes, doctor, gracias. Aquí vale el comentario que este tipo de procedimientos lo debe hacer uno, médicos veterinarios graduados. Siempre lo he dicho aquí en el programa, que por favor verifiquen, certifiquen que quien está teniendo su mascota sea un médico veterinario, primero graduado y segundo pues con todo el experticio, con todos los estudios en ortopedia en este caso, que son necesarios para el bienestar de nuestras mascotas. Vemos desafortunadamente, muchos casos que no son manejados por colegas y la gente se va por precios bajos. Sí. Y no, yo creo que en la salud de nuestras mascotas no es el precio, no es el costo, sino que sea primero profesional en medicina veterinaria. Bueno, siguiendo el contexto, doctor, otra pregunta que usted también lo dijo que se presentaba mucho en nuestro medio es la displasia de cadera. Entonces, María Teresa nos pregunta que tiene un labrador de 7 meses, que es una raza predisponente a la displasia, lo mismo que el pastor alemán y el golden, que tiene 7 meses. ¿Qué hace ella para prevenir esa displasia de cadera? Bueno, en un paciente de 7 meses generalmente uno tiene que ver si tiene desarrollo de artrosis, porque finalmente la displasia es una y la artrosis es otra. Tiende a confundirse las dos enfermedades, ¿no? Realmente la displasia es laxitud articular y la coxoartrosis subsecuente es lo que uno ve, ¿ya? Y es lo que uno diagnostica. Entonces, un paciente de 7 meses uno tiene que mirar a ver si ya tiene signos de osteoartrosis. Si tiene signos de osteoartrosis ya no hay nada que hacer, se va a ir para el manejo de la doctora Angélica, que debe ser fisioterapia, recuperación muscular. Actualmente existen muchas terapias, incluyendo infiltraciones, terapia celular, dentro de las articulaciones para quitar el dolor. Sin embargo, digamos, para un paciente como estos hay cirugías preventivas. Si tú ves que no tiene, digamos, artrosis, hay algunas cirugías que
mejoran un poco el desenvolverse en la enfermedad, como la triple osteotomía pélvica. Ya, esa básicamente sería. Pero ¿cómo vemos eso? ¿Por radiografía? ¿El estudio radiológico? Sí, el estudio radiológico es en el cual uno ve si el paciente tiene artrosis. Obviamente, para hacer una triple osteotomía pélvica hay que elegir bien el paciente, ¿sí? No puede tener artrosis, no puede tener, digamos, un ángulo de subluxación, que esos son términos que manejamos nosotros, más de 45 grados, ¿sí? Hasta 30, hasta que uno que va, ¿no? Que haya subluxación, que se salga la cabeza. Pero más de 45 yo ya no recomiendo. Finalmente, actualmente la fisioterapia está haciendo el boom. Eso es, mejor dicho. Hay que creer en la fisioterapia. Hay que creer sobre todo en la hidroterapia actualmente. Las piscinas. Las piscinas. Eso. Ponerlos a nadar, ejercicios de fortalecimiento muscular, eliminando el roce articular, que eso es lo que hacen las piscinas realmente. Pero ojo, para las piscinas y para hacer hidroterapia, se necesita la orientación, claro, un fisioterapeuta, si no, no haces nada. No es meterlo en una piscina y que él nade ya. Sí, no van a nadar como deben ser los perros, ¿no? Es cierto. No, eso lo tiene que hacer un profesional especialista en el área para que, digamos, la cola, el músculo se vuelva fuerte, sí, que mantenga la cadera adentro, listo, eso es. Bueno, nos pregunta Jorge Gómez también, que tiene un pastor alemán. Él dice que también pues es una raza predisponente, que le han dicho, y es verdad. Que si la parte nutricional es importante en su proceso de displasia o no. Claro, lógico. Animales, ha visto que animales, a ver, la displasia, ¿qué es? Básicamente es una enfermedad multifactorial, o sea, hay 50.000 factores que llevan a que el paciente es como un paciente obeso, ¿sí? Cuando ve un niño obeso, ese niño obeso tiene los genes de la obesidad, entonces tiene que manejársele la dieta, porque si no él manifiesta más rápidamente esos genes, ¿verdad? Entonces tiene que estar con un nutricionista. Básicamente la displasia es igual, si crece mucho el hueso y el tejido blando crece poco, no contiene ese crecimiento del hueso y se deluxa más. Entonces básicamente la dieta sí tiene mucho que ver, realmente tener un cachorro obeso para tener, o sea, que va a tener displasia o que creemos que va a tener displasia. La va a desarrollar. La va a desarrollar, sí, claro, no hay que tener los obesos. Se nos acabó el tiempo, doctor Sergio. Bueno, yo espero que haya servido. No, muchísimo. Bien. Muy buenos datos, muy buenas recomendaciones. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Aquí en Bogotá o a través de las redes? Aquí en Bogotá, a través de las redes. Yo trabajo en una clínica que es un centro de especialistas que se llama Ortovet. No solamente es ortopedia, empezó como eso, pero actualmente está en eso. Entonces me consiguen por ahí nos hablamos, por el Facebook también. También el celular, ¿por qué no? El WhatsApp, lo que ustedes quieran. Bueno. Entonces ahí estaremos pendientes y pues ayudar. Entonces busquen al doctor como Ortovet, clínica veterinaria, aquí en Bogotá. A través del mundo lo pueden contactar, es una persona muy abierta, dado a generar muchos conocimientos al público y a los colegas. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad nos vemos en 8 días aquí en la sección de mascotas, en Más que Ver. No se vayan. Muchas gracias.